Amén. Muchas gracias, Javi. Hola, iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Me da un gusto estar aquí con ustedes. Qué hermosa es la alabanza del Señor. Qué hermosa es su iglesia cuando se junta para alabarlo, para escuchar su palabra. Recuerdo antes, ahorita que estábamos allá afuera en el cafecito, antes de la pandemia, era muy común verse el patiecito de allá bien lleno de personas, con panecito, con café. Y creo que eso es algo que a lo mejor se ha bajado un poquito después de la pandemia. Y el Señor me estaba haciendo recordar esos momentos en los que, si podemos hacer el esfuerzo de llegar un poquito más temprano, convivir como iglesia, estar ahí platicando unos con otros, conociéndonos, porque hay veces que aquí en la iglesia al momento de terminar nos vamos rápido al Tinos a comer o a almorzar algo. Entonces, es solo como un llamado a recordar eso y que el Señor nos lleve a seguir conviviendo. Y bien, como ya sabemos, este año, desde que empezó, hemos estado viendo el libro de Hechos. La semana pasada le tocó a Braulio compartir el capítulo 6 de Hechos. Y así como en las series de televisión, cuando vamos a ver un capítulo nuevo, les presentan como el previously, o sea, antes, lo que pasó antes. En este caso quiero hacer un resumen para entrar un poquito en el contexto, porque viene muy directamente relacionado. En el capítulo pasado nos habla la palabra de que el número de creyentes en la iglesia primitiva va creciendo muy rápido. Después de que los apóstoles reciben al Espíritu Santo, ellos empiezan a compartir con de nuevo la palabra, y en todo Jerusalén y en todas partes, gente estaba viniendo al cristianismo, gente estaba conociendo a Cristo, gente estaba cayendo a los pies de Cristo. Entonces muy rápido empezó a crecer la iglesia. Y nos comentaba Braulio la semana pasada que la iglesia empezó a tener como ciertos problemas en el tema de la distribución de los alimentos. Antes la iglesia, nos cuenta la palabra, empezando Hechos, que la gente vendía sus pertenencias para compartir, para convivir, compartían los alimentos también. Y aquí el tema era que se tenían como ciertas inquietudes de que los alimentos no se estaban repartiendo equitativamente entre todos. Entonces estos comentarios o estas, peticiones llegan a los oídos de los apóstoles, y ellos congregan a la iglesia y les dicen: ¿saben qué? Nosotros no podemos estar atendiendo estos asuntos, porque el atender estos asuntos de servir las mesas nos va a desviar de predicar la palabra, que a final de cuentas esa es nuestra tarea principal. Entonces los discípulos le dicen a la iglesia que elijan a 7 hermanos para que se encarguen de esta tarea. Pero les dicen que tienen que tener estos hermanos ciertas características. Entre ellas dice que sean hombres muy respetados o varones muy respetados. Esto quiere decir que tengan un buen testimonio ante la iglesia, que la iglesia haya visto que ellos son hombres entregados a Dios. También dice que estén llenos del Espíritu Santo y que estén llenos de sabiduría. Y entre estos hombres que eligen a un hombre que se llama Esteban, que aparte la palabra ahonda un poquito más en describirlo y dice que es un hombre lleno de la gracia, de la gracia y del poder de Dios, y que hacía señales y prodigios milagrosos entre la gente, o señales milagrosas entre la gente. Dice la palabra también que cierto día Esteban seguramente andaba en las calles predicando y haciendo sus señales, y que lo abordan unos hombres de una sinagoga que se llamaba la sinagoga de los libertos, y empiezan a debatir con él y empiezan a cuestionarlo sobre lo que él estaba compartiendo, sobre la palabra de Cristo. Y al ver estos hombres que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban les hablaba, desesperados, enojados, llamaron a otros hombres para levantar testigos falsos contra Esteban. Y estos testigos falsos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley para que fueran insistentes en castigarlo, en llevarlo a un como juicio. Y esto es muy importante porque la acusación con la que acusaban a Esteban era una acusación de blasfemia. Y esto, la blasfemia, se pagaba con un cargo mortal, era un cargo mortal. Entonces no era poca cosa de lo que acusaban a Esteban. De hecho, fue de lo mismo que acusaban al Señor Jesús y lo llevaron a la cruz. Entonces, aquí es donde concluye el resumen de la semana pasada. Y antes de pasar al capítulo 7, antes de pasar a la defensa de Esteban, quiero que nos pongamos en los zapatos de él. ¿Qué alternativas tuvo Esteban para salir de esta situación? Él estaba rodeado de hombres acusándolo de un tema que probablemente le iba a llevar a la muerte. ¿Qué alternativas tuvo? Tal vez pudo Esteban haber mentido. Tal vez pudo haber dicho: no, en realidad yo no conozco a Jesús, no sé de qué me estás hablando, yo nunca lo he escuchado, yo no soy el que ustedes dicen que soy. Pudo haber negado a Cristo, que es lo mismo prácticamente: yo no le conozco,
Yo escuché de él y hice unos comentarios, pero la verdad es que lo que dije no lo siento, no, olvídense de mí, ya no me van a ver en las calles, me voy para afuera, o sea, me voy de aquí de donde estoy y ya no tienen nada más de qué preocuparse. Pero no fue así. Y Esteban sabía muy bien el riesgo que implicaba ser cristiano. El mismo Jesús en Mateo 10 lo dice en varias ocasiones, que habrá persecuciones venideras. Él nos dice que los manda como ovejas en medio de lobos rapaces. Dice literalmente que los entregarán ante los concilios, que es justamente donde estaba Esteban. Que los azotarían y que todo esto lo iban a pasar o a padecer por causa mía, dice Jesús. No os maravilléis si el mundo os odia, dice 1 de Juan 3:3. Para Esteban no era una cosa extraña lo que le estaba pasando. Ahora, volviendo al tema de ponernos en los zapatos de Esteban, o a lo mejor más técnicamente correcto, en las sandalias de Esteban, porque creo que no había zapatos en esa época. Tal vez el día de hoy en nuestro país no corremos un peligro grave por compartir la palabra del Señor. No somos perseguidos, y eso es gracias a Dios que no somos perseguidos. Hay lugares en el mundo en el que no pueden compartir abiertamente la palabra de Dios. Pero a veces nos enfrentamos a situaciones donde preferimos callar para no hacer ruido respecto a ciertos temas de opinión. En nuestra cultura ahorita, a la situación en la que estamos, sabemos que estamos en tinieblas en muchos temas, en muchos asuntos. Y a lo mejor entre amigos, entre familiares sale algún tema y omitimos dar nuestra perspectiva bíblica, lo que creemos que es cierto, lo que creemos que es el camino y la verdad, con tal de no vernos en algún problema, en alguna crítica, con tal de no ser objeto de burla, con tal de no parecer tontos o ideas conservadoras, fanáticos tal vez. Y por miedo a esto callamos, por miedo a esto guardamos silencio. No, tal vez no es directamente como negar a Cristo, pero estamos callando su verdad. Creo que si hacemos un autoexamen profundo ante estas situaciones, nos vamos a dar cuenta, nos podemos dar cuenta que a veces omitimos alzar la voz compartiendo la palabra de Dios porque sabemos muy bien que se nos va a cuestionar el por qué decimos o por qué creemos lo que creemos. Y muchos probablemente de nosotros no estamos listos para ser cuestionados sobre por qué creemos en Jesús. El punto principal que quiero que veamos en este tema es cómo actúa Esteban. Recuerdan que anteriormente se ha dicho aquí que, sabemos que el libro que estamos viendo se le llama el libro de los Hechos. De hecho, si lo buscamos en la Biblia lo encontramos como Hechos. Pero el nombre completo del libro es Los Hechos de los Apóstoles. Y se ha comentado aquí anteriormente que bien el libro podría llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, obrando a través de los apóstoles. Y ese es el enfoque que quiero que veamos. La razón principal por la que estamos viendo este libro fue porque queríamos resaltar el actuar y el obrar del Espíritu Santo en su iglesia primitiva. Entonces, en lo que me quiero enfocar el día de hoy es cómo obró el Espíritu Santo a través de Esteban ante la situación en la que se encontraba de gran peligro y cómo Esteban obedece de forma radical. Antes de pasar al versículo de Hechos, del capítulo 7, el 1, que es el que nos corresponde el día de hoy, quisiera que pasáramos tantito a 1 de Pedro 3, del 13 al 15. 1 de Pedro 3, del 13 al 15. Y aquí lo que quiero que veamos es esto. Sabemos que este libro es inspirado por Dios. Las manos que escribieron este libro son manos humanas, pero cada palabra es inspirada por Dios. Y lo que quiero que veamos aquí es cómo aquí Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribe unas palabras que describen cómo comportarnos ante una situación muy similar a la que se encontraba Esteban. Y más adelante, cuando leamos lo de Esteban, vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo lleva a Esteban a obrar de acuerdo a como nos dice Pedro. Es como una referencia circular, digamos. Entonces, 1 de Pedro 3, 13 al 15 dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Y amedrentéis quiere decir que no les dé miedo, no se atemoricen por temor de ellos, ni os conturbéis. Conturbéis quiere decir no pierdan la serenidad o no se alteren, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí Pedro habla: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ser perseguidos por la justicia es ser perseguidos por hacer la voluntad de Dios, por obrar como Dios nos indica en su palabra, por vivir conforme a sus propósitos. Esteban, muy seguramente, cuando andaba en las calles haciendo sus señales y prodigios, iba compartiendo también el evangelio a donde quiera que iba. Hablaba y enseñaba las mismas cosas que nuestro Señor Jesús le enseñó, o que aprendió de los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús. Y si se fijan, las cosas por las que lo acusan son muy similares a las cosas por las que acusaron a nuestro Señor Jesús. Cosas como blasfemias contra Moisés y contra Dios, blasfemias contra el lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, decían en sus acusaciones falsas. En realidad, estos hombres no estaban persiguiendo a Esteban. Estos hombres seguían persiguiendo a Cristo. Era contra él el ataque, la acusación y la persecución. Más adelante vemos en Hechos de un hombre que muy probablemente estaba en este concilio, presenciando las cosas que estaban pasando. Un hombre que se llama Saulo de Tarso. La palabra nos dice que este hombre era una persona ferviente en el perseguir a los cristianos, ferviente en acabar con la iglesia de Cristo, porque para él ellos estaban mal, iba en contra de sus creencias. Y algo que nos cuenta la palabra es también que este mismo Saulo de Tarso asesinaba, arrastraba a personas a la cárcel. Los cristianos de la iglesia primitiva perdían propiedades, perdían familiares todo el tiempo, estaban en una constante persecución, tenían que irse moviendo de lugar en lugar. Entonces, Saulo de Tarso era una de estas personas que estaban actuando de esta forma. Y en un viaje de Saulo, en una misión que tenía a Damasco, la palabra nos dice que mientras Saulo iba en su caballo, una luz muy fuerte resplandece sobre él. Él cae al suelo y voltea hacia arriba, y una voz del cielo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo le responde: Señor, ¿quién eres? Y en la voz del cielo Jesús le contesta: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces, la persecución no era contra Esteban, era contra Cristo. Y aquí lo que Esteban está a punto de hacer es presentar una defensa no contra él, sino contra Cristo, contra sus enseñanzas. Y por favor, acompáñenme ahora sí a Hechos 7, del 1 al 16. Lo voy a leer un poco corrido, es un poquito largo, así es que un poquito de paciencia. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Y aquí un pequeño paréntesis antes de continuar. La palabra nos dice en 1 de Pedro, presentar defensa con mansedumbre. Eso quiere decir con docilidad y suavidad. Y reverencia, eso quiere decir con respeto. Esteban, estando en una situación tan compleja como la que estaba, rodeada de personas que lo querían matar prácticamente, se refiere a ellos como hermanos y padres, con un gran respeto, un gran amor, y reflejando el carácter de Cristo en su actuar en todo momento. Y continúo leyendo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría una en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él
y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre todo Egipto y sobre toda su casa. Vino después hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo unir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados de Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Ahora, ¿qué está haciendo Esteban aquí? ¿Por qué se avienta todo este discurso? A Esteban lo acusan de blasfemar contra la ley, contra Moisés, contra Dios y contra el lugar santo. Lo que aquí está haciendo Esteban es que está dando una defensa magistral de Cristo, comenzando de los primeros patriarcas del pueblo de Israel. El capítulo de Hechos 7 es el capítulo más largo de todo Hechos. De hecho, el discurso de Esteban es el más largo de todo Hechos. El capítulo, nosotros ahorita acabamos de leer solo del 1 al 16, pero el capítulo tiene 59 versículos. O sea, apenas estamos empezando en la descripción y en la defensa que está haciendo Esteban. Y quiero resumir, Esteban va resumiendo los aspectos o va viendo los aspectos claves a través de la historia de Israel para llegar a una conclusión que no les gustó a ellos. En este momento no me voy a detener a detalle en la vida de Abraham, Isaac, Jacob o José, porque estos personajes, estas personas son personas que podríamos quedarnos domingos estudiándolos por mucho tiempo. Pero les voy a resumir en pocas palabras el punto al que Esteban quiso llegar. Primero que nada, quiso decirles que las Escrituras hablan de la venida del justo, del Mesías. El justo vino, así como sus padres mataron a los profetas que anunciaron la venida del justo, ustedes han matado al justo. Y ahí es cuando todo se descontrola y todos pierden la cabeza. Y algo importante que quiero resaltar aquí es que Esteban tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. La palabra no nos dice mucho del trasfondo de Esteban, no nos dice de dónde venía ni muchos detalles de quién era él. Pero el nombre de Esteban es un nombre griego, por lo que puedo suponer a lo mejor que él no creció, digamos, en una cuna judía donde les enseñaban las Escrituras desde pequeños. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando Esteban conoce a Cristo, Esteban se volca a buscarlo en las Escrituras. Jesús mismo se encargó de dejar muy en claro quién era Él. Él no vino solo a hacer milagros a esta tierra, a sanar gente y decirles crean en mí nada más porque hago milagros. No. Jesús dijo que Él era el cumplimiento de la ley, que de Él hablan las Escrituras completas. Una de las veces más claras fue en ese camino de Emaús. Y voy a pedirles que vayan preparando Lucas 24, del 25 al 27, pero quiero darles primero un contexto de este camino que me parece esta parte de la Escritura muy bonita. La palabra nos dice que al tercer día de haber crucificado a Cristo, dos de sus seguidores venían de Jerusalén a Emaús, iban como a su pueblo ya de regreso. Y la palabra nos dice que iban muy tristes hablando entre sí de lo que había acontecido. En ese momento una tercera persona se les acerca y la palabra nos dice que esa persona es Cristo, era Jesús, pero que les velan los ojos para que ellos no puedan identificar quién era Él. Entonces Jesús se les acerca y les dice, ¿qué es esto que están hablando y por qué están tan tristes? Y los seguidores de Cristo decían, ¿qué acaso eres tú el único forastero que no conoce lo que ha pasado en Jerusalén? Y les dije, Jesús, no, díganme qué es lo que ha pasado. Quiero saber de ustedes qué es lo que ha pasado. Y ellos comienzan a explicarles que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que era profeta del Señor y que hacía grandes milagros y obraba con gran poder del Señor, pero que los líderes religiosos lo habían entregado a la crucifixión, lo habían crucificado y que había muerto. Y estaban tristes porque ellos dicen, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, nosotros creíamos que era el Mesías, el que iba a venir a salvarnos. Y habían perdido su esperanza, ellos habían perdido esperanza en eso. Y dice, pero algo raro, le comentan a Jesús, algo raro pasó, porque mujeres de las que andaban con nosotros todo el tiempo fueron al sepulcro y dicen que no le encontraron. Dicen que encontraron la piedra rodada, la piedra de la tumba, y que no le encontraron a Él. Y que vieron visión de ángeles que les decían, Cristo está vivo, Jesús está vivo. Entonces Jesús
les dice ya lo siguiente, y es donde voy en Lucas 24, del 25 al 27. Entonces Él les dijo, estaba hablando Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces estos hombres llegan a Emaús junto con Jesús y lo invitan a pasar a comer a su casa, a cenar. Cuando Jesús entra, al momento en que Jesús parte el pan, ellos pueden ver que es Jesús mismo resucitado. Y Jesús desaparece, dicen que se va de ahí. Y ellos en su gusto, en su júbilo, en su gozo, dicen: ¿no nos ardía el corazón en el camino mientras nos abría las escrituras? Mientras nos reflejaba en las escrituras lo que había de pasar y quién era Él. Entonces ellos corren de regreso a Jerusalén y llegan a la casa donde estaban reunidos todos los discípulos. Y mientras ellos estaban hablándoles de lo que había pasado, voy a leer ahora Lucas 24, 44 al 47, que ahorita lo ponen acá. Y dice así Jesús, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, con vosotros. O sea que mientras Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Él les estuvo compartiendo de estas palabras, compartiendo que las escrituras hablaban de Él, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo mismo resucitado convivió con ellos ahí, en esa casa. De hecho, la palabra nos dice que ahí cenó un pescado y un panal de miel. Sus discípulos estaban tan asombrados de lo que estaban viendo que Cristo les dijo: miren mis manos, soy yo, miren mis pies, miren mi herida. Entonces Jesús mismo reencarnado, más bien Jesús mismo resucitado, les está volviendo a decir: esto era necesario que pasara porque las escrituras dicen que así iba a pasar. Cristo les dejó muy en claro a sus discípulos quién era Él. Nuestras sagradas escrituras, de cubierta a cubierta, hablan de Cristo. Recuerdo, por ejemplo, hablando del tema de que los discípulos conocían las escrituras bien, cuando Pablo y Silas están en sus viajes misioneros, ellos viajan de Tesalónica a Berea. Y cuando llegan a Berea, lo primero que hacen es ir a la sinagoga de ahí para compartirles el evangelio. Y estando en la sinagoga, ellos al compartirles el evangelio mencionan algo muy particular de estas personas de Berea. La palabra dice: ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los discípulos era lo que enseñaban. Los discípulos enseñaban que el Cristo venía anunciado desde el principio de las escrituras, de los primeros padres, desde el Génesis prácticamente. Cosa muy diferente a quienes condenaron a Jesús. Ellos también, en múltiples ocasiones, Cristo les revela quién es Él, pero su corazón duro, su orgullo, no les permitió ver lo que Cristo les estaba enseñando. En Juan 5:39, la palabra dice que Jesús les está hablando a los escribas y fariseos y dice así: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. En otro momento, en otro caso, en Mateo 5:17, les dice Jesús a los fariseos: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y ellos no podían ver, no querían ver. Al igual que aquellos que comenzaron a debatir con Esteban y que estaban enfurecidos porque no podían con su sabiduría, no quisieron ver. Tuvieron que acudir a una falsa acusación para poder enjuiciarlo, digamos. Esteban conocía a fondo las escrituras, pero sobre todo su esperanza era muy firme, sabiendo que Cristo es el cumplimiento de ellas. Esteban estaba preparado para dar defensa de quien demandara razón de su fe. Voy a volver tantito a 1 de Pedro 3:15. Nos dice la palabra: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y me gusta mucho también la traducción
Voy a volver a repetir el principio. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta es la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida, dice la palabra. Ahora, ¿qué significa santificar a Cristo como el Señor de nuestra vida? Significa poner a Cristo en una categoría única, en el lugar más alto, el valor más grande, el tesoro más supremo, la admiración más grande, el premio más preciado, la persona que más estiman, honran y aman de todas las personas y todas las cosas del mundo. Considerarlo incomparable, único, sin par o rival en pureza, rectitud y bondad. Darle a Cristo la clase de honra que se le da a un gran rey maravilloso y recto. Eso es santificar a Cristo en nuestros corazones. Yo creo que todos aquí podríamos estar de acuerdo en que Esteban, en la situación en la que estaba, de vida o muerte, estaba santificando a Cristo con todo su corazón. Santifiquemos a Cristo presentando defensa en nuestros corazones, una defensa confiable de la esperanza que tenemos. ¿Cómo se santifica a Cristo por medio de una buena defensa, de una esperanza? Cuando demostramos que nuestra esperanza es inquebrantable porque sabemos quién es Él. Cuando nos encontramos ante una situación donde se nos cuestione, donde se nos critique, donde se nos haga menos, por vivir como Cristo nos pide que vivamos, por hablar la palabra de Cristo, recordemos esto, hermanos. La valentía santifica a Cristo. La palabra nos dice, así que sé valiente, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Ahora quisiera que esto penetre un poco en nuestras mentes, y meditemos en algo. ¿Qué pasaría si cada día que nos levantamos por la mañana, cada día que nos despertamos, recordáramos que el propósito fundamental de nuestra vida, el objetivo máximo de nuestra vida, es santificar el nombre del Señor y adorarlo con todo nuestro corazón, con todo lo que hagamos? La palabra nos dice, Pablo nos dice, háganlo, todo lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Me gustaría que hiciéramos como esta reflexión, que adentráramos este pensamiento en nuestra mente y que pensáramos cómo sería nuestro obrar diario si cada día que nos levantamos nos recordamos que ese es nuestro objetivo máximo en la vida. Esteban, en su defensa, con su valentía y con el mover del Espíritu Santo, estaba santificando a Jesús al mantenerse firme en sus convicciones, en su creencia, en su fe, sabiendo en quién había creído él. Ante el riesgo de perder la vida, sabía que tenía una esperanza segura. Él sabía la victoria que ya había sido pagada por Jesús y que no importaba nada más, nada iba a quitarle a Esteban su seguridad eterna, su herencia, porque Cristo ya había pagado por su salvación. Y aquí voy a entrar en un tema muy importante como cristianos debemos de tener bien en cuenta y como digerir muy bien este concepto. Hace tiempo, hace algunos años en Inglaterra se celebró un congreso de religiones. En este congreso de religiones se juntaron hombres que conocían de diferentes, eran expertos en diferentes religiones. Y la intención era debatir y dialogar entre las diferencias que hay entre una y otra. Y en un momento en el congreso se habló del tema del cristianismo y se habló de si había algo diferente en el cristianismo que no tuviera nada, ni una otra religión. Al momento de comenzar a debatir, se mencionó el tema de la encarnación, pero pronto salieron algunas ideas, algunas personas que comentaban que en la encarnación, hay religiones que tienen como una versión de su propia encarnación. Salieron temas como la resurrección, pero también salieron ciertas religiones que a su modo tenían ciertos temas relacionados con la resurrección. Entonces dice el relato que de repente entra C.S. Lewis a la sala. C.S. Lewis, para los que no lo conocen, fue uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Por cierto, aquí hay libros de él, y si conocen las películas de las Crónicas de Narnia, él es el que escribió los libros. Entra él a la habitación y dice, ¿qué es lo que están debatiendo? Y le comentan, lo ponen al corriente de la situación, de los temas. Y C.S. Lewis dice, es muy fácil la respuesta. Lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión es el concepto de la gracia. En toda religión del mundo, la salvación, la iluminación se llega a cabo por obras. Cualquier otra religión del mundo es basada en obras. Tienes que esforzarse, tienes que trabajar, tienes que hacer una cosa
para llegar a un grado de iluminación, para llegar a un grado de salvación, para reencarnar en no sé qué cosa. Pero es muy diferente con el cristianismo, es muy diferente lo que ofrece Cristo, es muy diferente la verdad. Y creo que así como muchas cosas en el reino de los cielos pasan o son muy al revés del reino material, natural, aquí en este mundo todos tenemos como ese chip grabado de que tienes que esforzarte para conseguir algo, tienes que trabajar para ganar dinero, tienes que estudiar para pasar las materias. El reino de los cielos no opera así. Nuestra salvación es gratuita, pero entre paréntesis voy a decir gratuita, porque alguien la tuvo que pagar. Todos sabemos que Cristo pagó por nuestra salvación. Aquello que nos correspondía a nosotros, el castigo que nos correspondía a nosotros, fue pagado por Cristo en la cruz. Entonces, creo que este concepto es muy importante en la iglesia cristiana, porque este concepto nos lleva a adorar al Señor de una forma diferente. Nos lleva a adorarlo y a obrar en sus caminos, no por lo que podamos conseguir, porque ya lo tenemos todo, sino como una acción de gracias, como una acción de amor, de agradecimiento por lo que Él ya hizo por nosotros. Cuando el Señor nos revela la magnitud de este acto de misericordia, es que pone en nosotros el deseo ferviente de adorarlo y santificarlo con nuestra vida. Y estoy ya a punto de entrar en la recta final, un poquito rápido. Si podemos ir pasando los de la alabanza. Dice la palabra también en Mateo 5:10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es aquel que puede llegar a ser perseguido por la justicia, por causa de la justicia? Ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido por obrar conforme a la justicia de Dios, por seguir el ejemplo de Cristo. Solo aquel que se mantiene firme y no teme santificar al Señor con su vida es aquel que puede llegar a ser perseguido. Para la iglesia cristiana, hermanos, era muy fácil dejar de ser perseguidos. No les costaba nada. Para la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, solo tenían que dejar de seguir a Cristo, solo tenían que negar a Cristo y todos sus problemas se iban a acabar. Iban a dejar de perseguirlos, iban a dejar de tener que mudarse de lugar en lugar, no iba a haber complicación mayor. Pero ellos sabían en quién habían creído, lo que habían visto, lo que las Escrituras dicen, y no había marcha atrás. Cristo es santificado con una esperanza bien defendida también. No se honra a Cristo con una esperanza sin fundamento. Si alguien les pregunta a ustedes por qué crees en Cristo o por qué eres cristiano, y uno responde, pues los domingos se acostumbran a la iglesia. Me enseñaron desde chiquito y voy y creo que Cristo es grande, pero ¿por qué? Pues nada más, o sea, hay que creer en algo, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que creer en algo. Eso no le da valor a Cristo. No se santifica a Cristo teniendo una esperanza sin fundamento. Esteban tenía ese fundamento muy bien definido, lo entendía muy bien. Se santifica o se valora a Cristo como Señor con una esperanza sumisa. En el versículo 15 dice: presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre, sumisión o reverencia. Hay una serenidad, hermanos, una serenidad que proviene de una convicción profunda y bien fundamentada. Cuando estemos hablando con alguien, cuando alguien nos cuestione, cuando alguien nos empuje a responderle cosas de nuestra creencia, tenemos que orar con serenidad, tenemos que orar con tranquilidad, nunca irarnos. Nuestro objetivo principal es que ellos vean en nosotros reflejados el rostro de Cristo, mostrarles el amor de Cristo antes que ganar una discusión. Y creo que no está de más decirlo, pero nunca violentarlos. Cristo lo dejó muy claro: la espada solo corta orejas, y una persona sin oídos no podrá escuchar el evangelio. Cristo brilla con toda su luz cuando nuestra esperanza es valiente y bien defendida. Bien, lo que quiero hacer ahora es seguir un poco el ejemplo de Esteban. Sabemos que estamos en un contexto muy diferente y una situación muy diferente. Aquí todos, la gran mayoría, creemos que Cristo es nuestro Señor. Pero quiero hacer algo como lo que hizo Esteban, que se refirió a los profetas, a las Escrituras, para apuntar a Cristo. Y lo que quiero que veamos en esto que se va a leer ahorita es a Cristo reflejado en las Escrituras
quiero que veamos su gracia, lo que Él pagó por nosotros, y lo más importante de todo, que esta parte de la Escritura habla de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Esta parte de la Escritura, cuando yo he sentido que me estoy enfriando, cuando yo he sentido que me estoy alejando del Señor, acudo a este pasaje, que prácticamente es el resumen de quién es Cristo y lo que hizo por nosotros. Y créanme que mi corazón arde, mi corazón vuelve a latir por Cristo. Y esto no le pedí a Media que lo pusiera aquí en la pantalla, porque quiero hacer algo diferente. Quisiera que pusieran su Biblia a un lado y quisiera que cerraran los ojos y me escucharan nada más a mí. Quisiera que escucharan la palabra de Dios atentamente. Quisiera que se concentraran y presten profunda atención a estas palabras. Al final les digo lo que estoy leyendo, para que si lo quieren notar, lo anoten. Y algo que quiero recalcar aquí, hablábamos de Esteban, que Esteban acude al pasado, a los patriarcas, a los profetas, para referenciar a Cristo en la historia de Israel. Esto que les voy a leer se escribió aproximadamente 750 años antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera a la tierra, ya había un evangelio de Cristo, y es por Isaías. Y dice así: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de todos ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto es Isaías 53, y empecé a leer un poquito antes del 53. Y aquí vemos el Evangelio de Cristo revelado, profetizado, muy claramente. ¿Quién puede negar que esta palabra habla de Cristo? Que habla de nosotros. La palabra nos dice que nos descarriamos como ovejas. Y si bien los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón ya no tenemos que voltear atrás a recordar nuestros pecados, porque la palabra nos dice que una vez que hemos sido sanados, una vez que hemos sido salvos, el Señor borra todo pecado de nosotros. El Señor los olvida, los deja atrás. Pero sí es bueno volver a ver de dónde nos sacó el Señor. Es bueno recordar el acto de Cristo, su misericordia, su gracia.
para que nos lleve a sus pies y nos lleve a santificarlo cada día con nuestra vida.